Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión de este tercer ciclo de conferencias entre la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana y el Colegio de Médicos de Alicante. Este ya es el tercer ciclo, como he comentado. Llevamos ya previamente estos 2 años anteriores haciendo otros 2 ciclos de conferencias que realmente pues, han sido todos con conferencias muy interesantes y creo que han tenido muy buena acogida. Y hoy es la segunda conferencia de este tercer ciclo que se titula El impacto de la epigenética en la medicina y que la va a impartir Luis Franco Vera, que es académico de número de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana y de la Real Academia de Ciencias. Y es catedrático emérito de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Valencia. Y yo, sin nada más, le doy la palabra a la doctora Rosa Ballester para que ella pues, haga la presentación del conferenciante. Muchas gracias. Bien, en primer lugar, bienvenidos a todas las personas que se están conectando en este momento con nosotros. Darles la bienvenida en nombre de la presidenta de la Real Academia, la doctora Carmen Leal, que nos debe estar escuchando en este momento. Y bueno, pues no es una frase retórica en absoluto decir que es un honor para nosotros presentar al doctor Luis Franco Vera. Como ha comentado el doctor Torrús, él es catedrático emérito ahora de Bioquímica y Biología Molecular en el departamento del mismo nombre de la Universidad de Valencia y es académico numerario de una academia nacional que es justamente la que él ha comentado también, la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. De hecho, si no recuerdo mal, creo que es el presidente o el que lleva la sección de ciencias, digamos, biológicas, ¿no? Ingresó en la Academia nuestra de Medicina de la Comunidad Valenciana en el año 2010. Lo presentó el doctor Antonio Llombart bueno, la conferencia de entrada, un título muy sugestivo y que además guarda relación en parte con lo que hoy se va a comentar aquí. El discurso de ingreso era Enfermedades huérfanas, un punto de encuentro entre la medicina clínica, la biomedicina y la bioética. Antes de entrar un poco en la línea de investigación, muy brevemente, comentar que aparte de estas pertenencias a 2 sociedades científicas, digamos, de envergadura, la nacional de la Academia de Ciencias y la nuestra, de la Real Academia de Medicina, digamos, es miembro pues, de otras sociedades e instituciones como de la Sociedad Española y también de la Valenciana de Bioética, que es uno de los aspectos que yo quiero resaltar también en su investigación, como ahora luego comentaré. Fue vicedecano de la Facultad de Biología de la Universidad de Valencia, director del Departamento de Bioquímica, director del Instituto de Química de la Institución Valenciana de Estudios e Investigación, y fue que su experiencia yo creo que debió ser interesante, fue consejero de universidades elegido por el Senado en unos años de su vida, a principios de este siglo, 2000, entre 2000 y 2000, que como saben ustedes bien es el órgano nacional de coordinación académica de todas las universidades españolas. Desde el punto de vista, digamos, docente, bueno, pues de docente y como maestro, en el sentido amplio del término, es un perfil muy característico, es el doctor Franco. De hecho, es el creador de una escuela que en este momento cuenta con varios catedráticos en distintas universidades que se han formado, digamos, bajo su magisterio y en institutos de investigación. Por otro lado, digamos, del punto de vista, muy brevemente, de su línea de investigación, digamos que los inicios sobre todo en lo que ha trabajado más, es a partir de los años 70, cuando después de acabar su tesis doctoral, se incorpora
se incorpora al Chester Beatty Research Institute del Royal Cancer Hospital de Londres, ¿no? Que es una de las instituciones de referencia en estudios, en investigación, digamos, de biología molecular del cáncer, ¿no? Entonces, a partir de ahí, comienza a estudiar la composición y la composición y la estructura, la composición y la función, perdón, de las histonas, y se continuará, digamos, el trabajo de investigación alrededor de la estructura de la cromatina. Y de hecho, es, digamos, bueno, pues proyectos de investigación, tesis doctorales dirigidas, artículos en revistas prestigiosas, digamos, dentro de este tema, dentro de temas, dentro de este amplio campo de la estructura y función de la cromatina, y sobre todo con un énfasis importante en las modificaciones epigenéticas. Entonces, digamos que, como el doctor John Barr subrayó cuando le hizo la contestación a su discurso de ingreso en el año 2010 en la Academia de Medicina, digamos, la línea de investigación y su visión general de la ciencia está un poco a caballo entre la investigación básica, los aspectos aplicados a temas médicos, tema epigenético muy claramente, y después los aspectos bioéticos. Bien, yo no quiero extenderme nada más porque ahí lo importante es que escuchemos al doctor Franco. Tiene la palabra cuando se quiera. Bueno, siempre se ha dicho que de bien nacidos es el ser agradecido. Yo quiero agradecer, en primer lugar, al Ilustre Colegio de Médicos de Alicante y, en particular, a su vicepresidente, aquí presente, que preside este acto. También quiero agradecer las palabras cariñosas de la doctora Rosa Ballester, que creo que es de justicia decirlo, han estado movidas más por la amistad que por otra cosa. Y sin más dilación, vamos a empezar el tema de esta charla, que efectivamente lleva el título del impacto de la epigenética en la medicina. Voy a dividirlo, como ven ustedes ahí, en 5 partes. Y, lógicamente, vamos a empezar por la primera. Vamos a empezar por la primera. ¿Qué es la epigenética? Bueno, para comprender qué es la epigenética, tenemos que empezar haciendo un recorrido por la genética. Recorrido que lo voy a hacer muy rápidamente porque no voy a decir nada que sea nuevo para ustedes, simplemente recordar algunas cosas que luego vamos a tener que utilizar. Es sobradamente conocido que la información genética en todos los organismos celulares, se encuentra en el DNA. El DNA, cuya estructura ven ustedes en la imagen, sobradamente conocida de la doble hélice, formada por una sucesión de nucleótidos que se complementan, C con G, A con T, son 4 los nucleótidos que entran a formar parte de la estructura del DNA. Y el mensaje genético que el DNA contiene viene dado por el orden en que se encadenan estos 4 nucleótidos. De la misma manera, porque es una analogía que voy a utilizar con frecuencia a lo largo de esta charla, de la misma manera que el significado de una frase escrita depende del orden en que se encadenen las 27, en este caso son 27 y no 4, letras de nuestro alfabeto. Hay que tener en cuenta que la información contenida en el DNA se mantiene, en principio, a lo largo de todo el desarrollo, desde el cigoto hasta el adulto. En principio, en todas las células somáticas tenemos exactamente el mismo DNA, con unas pequeñas excepciones que iremos viendo a lo largo de esta charla. Pero desde el cigoto, que es una célula, hasta el adulto, que puede contener entre 10 y 100 billones de células, el DNA es el mismo, con la salvedad, por supuesto, de los linfocitos B y T que siguen otro proceso. Evidentemente, esto significa que en cada división celular, o mejor dicho, antes de cada división celular, las numerosas divisiones que tienen que mediar entre el cigoto y el adulto, antes de cada una de esas divisiones, el DNA se tiene que replicar, de forma que después
por el proceso de la mitosis, conocido por todos, se produce esa segregación y cada una de las células hijas que van a resultar de la división de la célula inicial se lleva la misma dotación genética, el mismo DNA. Bueno, claro, esto significa que en cada división celular, o antes de cada división celular, hay que copiar el DNA. Copiar el DNA, que tiene 3.500 millones de nucleótidos en una célula eucariótica, en una célula humana, tiene un cierto riesgo. Exactamente igual que si nosotros tuviéramos que copiar un texto escrito. Me van a permitir una analogía, ya les he dicho antes, con el lenguaje ordinario. Y vamos a acudir al Quijote. Ahí tienen ustedes el inicio de la obra inmortal de Cervantes. Imagínense que tenemos que copiar este párrafo y que tenemos que copiarlo no por el procedimiento habitual que utilizamos cuando manejamos el ordenador de copiar y pegar, sino que tenemos que copiarlo tecleando. Por experto que sea un mecanógrafo, evidentemente de vez en cuando comete errores. Por ejemplo, puede cometer el error que ven ustedes ahí. Haya cometido un error que es frecuente cuando uno escribe deprisa, y es que si se equivoca en la primera letra de una palabra y teclea la tecla adyacente, es muy fácil que en las demás letras de la misma palabra siempre vaya tecleando la letra contigua y pase, por ejemplo, lo que ocurre ahí. En lugar de un hidalgo, pues ha aparecido una palabra que no tiene absolutamente ningún sentido. Perdón. Esto, aunque existen en las células unos mecanismos de corrección de errores para evitar que se produzcan durante la replicación genética, de vez en cuando ocurren. Y entonces, eso decimos que ha sido una mutación. En un caso como este, sería una mutación sin sentido. Evidentemente, esa palabra que hemos tecleado ahí no tiene absolutamente ningún sentido. Si esto ocurre en un gen esencial para el funcionamiento de esa célula, evidentemente se traduce en una pérdida de funcionalidad que puede incluso llegar a ser letal. Pero no es esta el único error que podríamos cometer, una mutación. No es este el único error. También podría ocurrir algo como lo que vamos a ver ahora. En este caso, nuestro copista lo que ha hecho es que se ha saltado una palabra. Ahí se ha saltado el no. Esto es lo que en genética diríamos que ha sido una deleción. En este caso, con la analogía del Quijote, fíjense que esa simple deleción cambia el sentido de la frase. Cervantes decía que el hidalgo vivía no a mucho tiempo. Tras el error del copista, resulta que el hidalgo vivía hacía mucho tiempo. Hemos cambiado el sentido de la frase. Y lo mismo puede ocurrir en una deleción genética en que se puede cambiar el sentido de la información genética, con las consecuencias patológicas que en su caso puedan ocurrir. Seguimos viendo posibles errores. Y, por ejemplo, ahí tenemos otra deleción. Ahí lo que se ha omitido es una letra, la G de galgo. Y fíjense que también ha cambiado el sentido de la frase, porque en lugar de tener Don Quijote un rocín flaco y un galgo corredor, lo que tenía era un rocín flaco, algo corredor. Nos hemos perdido el galgo. ¿Qué más cosas pueden ocurrir? Pues puede ocurrir algo también especialmente grave en algunos casos. Y es esto, que hemos cambiado de lugar una frase entera. Esto es lo que en el caso de la genética diríamos que es una translocación. Hombre, esto no es excesivamente frecuente cuando uno escribe tecleando, pero en genética sí que es frecuente. Hay casos de inestabilidad cromosómica que permiten el que un segmento del DNA pase de un sitio a otro del cromosoma o incluso a otro cromosoma distinto. Muchas leucemias tienen, por ejemplo, su origen en translocaciones génicas. Esto es algo que puede resultar grave.
En este caso también cambiaría el sentido del prólogo, del inicio del Quijote, porque de lo que no se quería acordar Cervantes era del lugar de la Mancha y resulta de que el copista se ha equivocado y de lo que no quería acordarse era del nombre del hidalgo. Esto, si ocurre en una célula, evidentemente puede dar lugar a una transformación maligna o a cualquier otra cuestión de tipo patológico. Evidentemente, todos estos errores pueden ocurrir durante el proceso de replicación, pero también pueden producirse en otros momentos. Las mutaciones, por ejemplo, pueden ser fruto de la acción de agentes mutagénicos, que como todos ustedes saben son desde agentes químicos hasta agentes físicos como la radiación ultravioleta, etc. Pero salvo el caso de estos errores de copia o de otras mutaciones que vayan ocurriendo, nos encontramos con algo enormemente importante, y es que el genoma del adulto y el genoma del cigoto es idéntico. Ya digo que salvo con esas salvedades de que a lo mejor en una línea celular puede haber introducido una mutación que se ha transmitido al resto de ese linaje. Tienen idéntico genoma, los mismos genes, pero sin embargo los billones de células que tenemos los adultos pertenecen alrededor de 250 tipos celulares. No tiene nada que ver una célula de la mucosa gástrica con un fibroblasto de la piel, por ejemplo. Y los dos tienen el mismo contenido genético, el mismo genoma. Pero evidentemente, de esos 22.000 genes aproximadamente que hay en nuestras células, la célula de la mucosa gástrica expresa una serie de genes, el fibroblasto de la piel expresa otra serie distinta de genes, lo cual hace que tengan un distinto transcriptoma, un distinto proteoma. Evidentemente, si esto es así, si tienen idéntico genoma y distinto transcriptoma, tiene que haber algo que se añada a la genética. Algo que se añada a la genética. Le hemos añadido el prefijo epi. Y epi viene del griego epi, que significa encima de, sobre, además de, añadido a. Hay algo que se añade a la información genética contenida en el DNA que permite que, teniendo el mismo genoma, haya dos células tan distintas como puede ser una célula de la mucosa gástrica y una célula de la piel, o una neurona o cualquier otra célula que a ustedes les ocurra pensar. El término epigenética fue acuñado por Conrad Waddington en 1942, pero en la actualidad se suele emplear en un contexto distinto del que lo acuñó Waddington. Yo les traigo aquí pues, la definición que quizá es más habitual en nuestros días, que está formulada en el año 2004 y que dice que la epigenética es el estudio de los cambios en la expresión génica estables y hereditarios, o al menos potencialmente hereditarios, que no implican un cambio en la secuencia del DNA. Hemos visto que las mutaciones implican cambios en la secuencia del DNA, alteraciones, translocaciones, deleciones. La epigenética no implica cambios en la secuencia del DNA. ¿Qué puede cambiar entonces? Tenemos que tener en cuenta que en los eucariotas el DNA no está desnudo. El DNA está formando parte de un complejo que se denomina cromatina. Complejo que está formado, por supuesto, por el DNA, por proteínas y por algo de RNA. Y dentro de esas proteínas, muy importantes, las histonas, y hay otras proteínas que por exclusión se denominan proteínas no histonas, que tienen también una función evidentemente muy importante. ¿Cómo se organiza esto? Bueno, pues si observamos al microscopio electrónico una fibra de cromatina, observamos lo que ven ustedes en la imagen, una fibra de aspecto arrosariado en la cual pues, se ve como una especie de hilo que une distintas cuentas. Ese hilo que une las distintas cuentas es el DNA, y estas cuentas que vemos en el collar, ensartadas en el DNA, son los que denominamos nucleosomas. Los nucleosomas son esas cuentas
que aparecen en el rosario de la cromatina y que están formadas por 8 moléculas de histonas. Hay 4 clases de histonas, 2 de cada una de ellas, 8 moléculas de histonas, rodeadas por exactamente 147 pares de bases de DNA, y esto ocurre absolutamente en todos los eucariotas. La estructura del nucleosoma fue descrita a finales del siglo pasado y la tienen ustedes ahí, en la que ven en color en el centro, amarillo, verde, azul y azul clarito, los 4 tipos de histonas, y en blanco alrededor enrollado la doble hélice del DNA. Estamos viendo un nucleosoma en una vista frontal y lateral. Esta es la estructura del nucleosoma. En la epigenética, en los cambios epigenéticos, hemos dicho, no cambia la secuencia del DNA. ¿Qué es lo que puede cambiar entonces? No cambia la secuencia del DNA, pero hay cambios. ¿Y esos cambios qué pueden ser? Pues son cambios, por ejemplo, que pueden afectar a las histonas. Los factores epigenéticos, que va a ser el próximo capítulo de esta charla, vamos a dedicarnos a ver precisamente qué cambios son esos que pueden afectar a las histonas, o vamos a ver también al DNA, pero sin modificar en cualquier caso su secuencia. Un primer ejemplo, la acetilación de histonas. Ahí tienen ustedes la reacción de acetilación de histonas. No hace falta entrar en demasiados detalles, pero sí decir que tiene lugar sobre las cadenas laterales del aminoácido lisina de algunas histonas. Mejor dicho, de todas las histonas, de algunas lisinas de todas las histonas. Se produce una transferencia del resto acetilo, que ven ustedes ahí encerrado en un círculo azul, desde la acetilcoenzima A hasta el grupo amino de la lisina, de la cadena lateral de la lisina, que queda acetilado. 2 cosas quiero resaltar sobre esta reacción. La primera, que mientras que la cadena lateral de la lisina posee una carga positiva, ahí la ven ustedes sobre el grupo amino, la acetillisina ha perdido esa carga, y esto es un detalle muy importante para tener en cuenta. El segundo detalle, que la acetilcoenzima A, que es el donador del grupo acetilo, es un importante metabolito secundario. A todos nos suena el papel de la acetilcoenzima A, por ejemplo, como iniciador del ciclo de Krebs, y otras muchas cosas, y como iniciador de la síntesis de ácidos grasos, iniciador de la síntesis de esteroides, etc. Un metabolito secundario de crucial importancia. La acetilación de histonas es un proceso que puede revertirse si la incorporación del acetato se catalizaba por unas enzimas que se denominan histona acetiltransferasas. La pérdida del acetato mediante una reacción hidrolítica que regenera la lisina sin modificar y libera el grupo acetilo en forma de anión acetato, está catalizada por unas enzimas que se denominan histona desacetilasas. Esta es una modificación enormemente importante, y hay que tener en cuenta otro detalle, y es que algunas histona desacetilasas utilizan NAD como cofactor en la reacción. El NAD es una coenzima redox ampliamente distribuida en la naturaleza y con un papel muy importante en tantas reacciones. Bien, el papel de la acetilación de histonas está muy relacionado con la actividad transcripcional. Y vamos a ver por qué. Ahí tienen ustedes, ahí, ¿lo ven? La imagen que veíamos antes, la cromatina con esas fibras de aspecto arrosariado. Pero esto ocurre cuando las histonas están acetiladas. Porque cuando las histonas se desacetilan, lo que se observa al microscopio es lo que ven ustedes ahí a la izquierda. No se ve ya esa fibra de cuentas en el collar, sino que se ve una estructura mucho más compacta. Esquemáticamente lo vemos abajo. Esta sería la estructura de la cromatina
acetilada, con las histonas acetiladas. Esta sería la estructura de la cromatina con las histonas desacetiladas. ¿Cuál es la causa de todo eso? Recuerden, la lisina no acetilada tiene carga positiva y esas cargas positivas establecen contactos con el DNA o con las histonas de nucleosomas vecinos y hace que esto se compacte. Cuando se acetila las histonas, se pierde la carga positiva, no se dan esas interacciones electrostáticas y la cromatina adquiere una estructura más relajada. ¿Qué efecto tiene sobre la transcripción el que la cromatina esté tan compacta? Pues exactamente, y siguiendo con la misma analogía de antes, el que vamos a ver ahora. Ahí todos ustedes son capaces de leer el párrafo. ¿Serían capaces de leerlo ahí? Yo les aseguro que lo que está escrito abajo es exactamente lo mismo que hay arriba. He recurrido al truco de que el espaciado interlineal, en lugar de ser 1, es 0,05. ¿Qué ha pasado? Que se ha compactado de tal manera el texto que no hay quien lo lea. Eso ocurre cuando la cromatina está desacetilada. Está en una estructura tan compacta que la RNA polimerasa, que es la enzima que se encarga de transcribir el DNA, es incapaz de penetrar por esa masa tan compacta y el gen queda silencioso. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es la acetilación de histonas. Vamos a ver otra modificación epigenética. Otra modificación epigenética es la metilación del DNA. La metilación del DNA afecta el carbono 5 de los anillos de citosina, siempre que se encuentren en una secuencia CG. Evidentemente, como dada la complementariedad de las dos hebras del DNA, si en una cadena tenemos la secuencia CG, en la cadena complementaria que va en sentido contrario también tenemos la misma secuencia CG. Bueno, pues en el carbono 5 del anillo de citosina, que es el que les estoy señalando ahí, se puede incorporar un grupo metilo transferido por la S-adenosilmetionina. Este grupo metilo que está ahí encerrado en un círculo de color salmón pasa al anillo de citosina. Una reacción que está catalizada por unas enzimas que se denominan DNA metiltransferasas. La metilación de la citosina no altera genéticamente el DNA. La metilcitosina sigue apareándose con guanina. Las interacciones GC siguen inalteradas. Pero hay un pero. Introduce una variación enormemente importante. Vamos a ver en qué consiste esa variación. Pero, perdón, antes de ver en qué consiste esa variación, les voy a señalar otra cosa. La S-adenosilmetionina, que también es un metabolito muy importante en el metabolismo del fragmento de un carbono, resulta que su síntesis está afectada por el nivel de folato, de metionina, de colina, de vitaminas de la serie B que estén presentes en la dieta, lo cual vamos a dejar esto reservado porque al final hablaré un poquito de los factores medioambientales, cómo influyen en la epigenética, y ahí tenemos un motivo muy importante por el cual los factores medioambientales influyen en la epigenética. Otro detalle que quería hacerles ver es que, al igual que ocurría con la acetilación de histonas, la metilación del DNA no es irreversible. Hay enzimas que pueden eliminar el grupo metilo y revertir a citosina. Son unas enzimas que tienen un mecanismo muy complicado que se ha dilucidado hace relativamente poco tiempo, pero me interesa señalar que esas enzimas tienen precisamente en su reacción como cofactor el alfa-cetoglutarato. Otra vez nos aparece un importantísimo metabolito secundario. El alfa-cetoglutarato es uno de los componentes del ciclo de Krebs, y está presente pues, en multitud de reacciones. ¿Por qué es importante la metilación del DNA? Bueno, ahí tenemos esquemáticamente un gen cualquiera, que esta flecha acodada significa
que el gen se puede transcribir, que se está transcribiendo de hecho. Ahora, imagínense que ese gen tiene en su promotor, es decir, en la región anterior al cuerpo del gen, que sirve para controlar la expresión, imagínense que tenemos una serie de secuencias de estas CG de las que se pueden metilar. Estas secuencias, cuando se dan en los genes, solemos llamarlas una isla CPG. Bueno, si las citosinas de esa isla, representadas por esos circulitos que aparecen ahí arriba, no están metiladas, el gen se transcribe perfectamente. ¿Qué pasa cuando esas citosinas se metilan? Cosa que simbolizamos poniendo el círculo en rojo. Pues ocurre que el gen deja de expresarse, el gen se silencia. ¿Por qué? Pues tiene algo que ver con lo que hemos dicho antes. Existe una proteína que tiene, son una familia de proteínas MBD, que son capaces de unirse específicamente a la metilcitosina. Y estas proteínas tienen la propiedad de que son capaces de reclutar histona desacetilasas. Donde hay una isla CPG metilada, se puede unir una proteína MBD, como consecuencia se une una histona desacetilasa, como consecuencia se desacetilan las histonas. ¿Y qué pasaba cuando se desacetilaban las histonas? Que la estructura de la cromatina se hacía compacta e imposible de ser transcrita. Una modificación que no ha alterado la secuencia del DNA, que no ha alterado sus propiedades genéticas, hace que ese gen quede silencioso. Exactamente igual que si ese gen se hubiera perdido por una deleción o por algún otro fenómeno mutagénico. Bueno, he hablado de dos factores epigenéticos, la acetilación de histonas y la metilación del DNA, pero hay muchas cosas más, porque ahí tenemos un montón de modificaciones que pueden ocurrir en las histonas. Ahí ven las 4 histonas que les decía antes, la H2A, la H2B, la H3 y la H4, y verán que además de acetilaciones, que están ahí indicadas con las siglas AC, pues hay otras modificaciones, como por ejemplo fosforilaciones o metilaciones de las histonas. Y estas modificaciones tienen un papel de señalización. Un papel de señalización. Vamos a poner un ejemplo muy reciente, un ejemplo de este mismo año, en el que se ve cómo ahí tenemos un gen que puede transcribirse a partir del, lo que pone ahí TSS, es el sitio de inicio de la transcripción. A partir de ahí puede transcribirse el gen cuando es recorrido por la polimerasa 2, por la RNA polimerasa 2, que es la enzima que se encarga de leer la información contenida en el DNA y convertirla en RNA mensajero. Bueno, ahí tenemos una proteína, BRD4. Esta proteína tiene la propiedad de reconocer algunas de las acetilaciones de histonas, no todas, algunas. Porque las acetilaciones hemos visto en la diapositiva anterior que podían ocurrir en múltiples histonas y en varias lisinas. Esta BRD4 reconoce algunas de estas acetilaciones. Se fija al nucleosoma donde están esas modificaciones. Y una vez que se ha fijado, recluta otra proteína, que es la que aparece ahí indicada como PTEF-B. Y esta segunda proteína tiene la propiedad de activar la procesividad de la polimerasa directamente sobre la polimerasa e indirectamente a través de esos otros factores transcripcionales que van unidos a ella. Quiere esto decir que cuando se da esa combinación de acetilaciones en un gen, este complejo mecanismo hace que este gen se transcriba mucho mejor. Es una señal, esas modificaciones, esas acetilaciones concretas y no cualquiera otra, esas modificaciones concretas son una señal para que ese gen se transcriba mucho mejor. Y entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo una modificación epigenética está alterando
la expresión génica. Bueno, pues ya estamos en condiciones de entrar en lo que puede ser la parte central de esta charla, que es epigenética y enfermedad. Claro, yo creo que a estas alturas todos estamos convencidos de que la epigenética puede hacer algo. Y es que de la misma manera que las mutaciones, las deleciones, es decir, los errores genéticos, producen alteración en la expresión del mensaje génico, las modificaciones epigenéticas pueden hacerlo también. Y vamos a volver a nuestro consabido ejemplo del Quijote. Ahí veíamos una delección, ¿se acuerdan? Bueno, esto es un error genético, pero ahora vamos a ver una modificación epigenética. Una modificación epigenética que afecta al no. No sé si ustedes lo ven. No sigue estando ahí. Lo que pasa es que lo he dibujado en un gris tan tenue que a lo mejor ni lo ven. Eso es lo que pasa cuando se metila. Si ese gen se hubiera metilado en una isla CpG, seguía estando ahí. El gen no se había perdido, pero a todos los efectos es como si no estuviera. ¿Vale? Un gen hipermetilado en su isla CpG es como si se hubiera perdido. Ahora, podría ocurrir que ese gen, en lugar de haberse hipermetilado y tal, tuviera esa combinación de restos acetilo que permitían que se uniera esa proteína que activaba la transcripción, etc. ¿Qué ocurriría entonces? Lo que ven ahí. El gen sigue estando, la palabra sigue estando, pero claro, ahora cuando vemos la imagen de abajo, inevitablemente se nos van los ojos al no, porque está resaltado. Es lo que ocurriría un gen que tuviera esa combinación de restos acetilo, que se uniera a la proteína BRD4, que a su vez reclutara a la otra y activa. El gen está ahí, no se ha modificado su secuencia, pero sin embargo su transcripción sería muchísimo más fácil. ¿De acuerdo? Entonces ya van ustedes viendo cómo modificaciones epigenéticas pueden alterar el comportamiento de los genes igual que las mutaciones, las deleciones, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, esto hace que cambios epigenéticos puedan conducir a los mismos cuadros patológicos, o al menos muy parecidos, a los que producen alteraciones genéticas. Una aclaración, perdón, es que cuando hablo de alteraciones genéticas estoy empleando el adjetivo genético en el sentido de alteraciones de la secuencia del DNA. No estoy necesariamente diciendo que sean alteraciones heredables, porque son heredables las alteraciones que se producen en células de la línea germinal, pero no las que se producen en células somáticas. ¿Vale? Muy bien. Pues entonces, teniendo en cuenta esto, claro, muchas alteraciones epigenéticas pueden conducir a patologías diversas. Un libro un poquito antiguo, tiene ya 8 años, es el que tienen ustedes ahí, pero que a pesar de que tiene su cierta antigüedad, lo traigo para que vean simplemente en el índice la cantidad de patologías en las que se han encontrado alteraciones epigenéticas. Ahí lo pueden ver, cáncer, bueno, lo verán ustedes quizá mejor que yo, pero ahí tiene cáncer, enfermedades neurodegenerativas, hay enfermedades autoinmunes, errores de impronta génica, obesidad, diabetes, enfermedades infecciosas, envejecimiento. Todos esos procesos pueden estar influenciados por alteraciones epigenéticas. Y vamos a ver algún ejemplo.
Un ejemplo muy clásico es el del cáncer. Todos ustedes saben que en un tejido normal los oncogenes no están activos y los genes supresores de tumores sí que lo están. Normalmente esa actividad o falta de actividad se debe a metilaciones en el DNA, en sus islas CpG que hablamos antes. Si los oncogenes tienen sus islas CpG metiladas, el oncogen está ahí pero no actúa. Si los genes supresores de tumores tienen sus islas CpG desmetiladas, actúan y están protegiendo nuestra existencia, nuestra vida. ¿Qué pasa cuando se hipermetila un gen supresor? Pasa que ese gen supresor que debería estar funcionando se ha hecho silencioso. Pero también puede ocurrir que haya una pérdida de metilación en el promotor de un oncogen. Y entonces ese oncogen, en lugar de estar inactivo, pasa a estar activo. Cambios en la metilación del DNA pueden hacer que, sin alterarse el genotipo de estas células, resulte un fenotipo tumoral, bien por hipermetilación de supresores, bien por hipometilación de oncogenes. Además, una reducción global de la metilación, ya no me estoy refiriendo a esas islas CpG, sino en el contexto general del cromosoma, en el cáncer se suele dar una pérdida de metilación. Eso es bastante frecuente, que una célula cancerosa tenga un nivel de metilación del DNA inferior al normal. La pérdida de metilación aumenta la inestabilidad cromosómica, y la inestabilidad cromosómica favorece, por ejemplo, pues esos fenómenos de translocación que veíamos antes. Es decir, que cambios en la metilación del DNA pueden traducirse en cambios oncogénicos. La diabetes tipo 2, otro ejemplo clásico. Me van a permitir que me remonte a unos experimentos relativamente antiguos, pero que son paradigmáticos para explicar esto. En el invierno de 1944 se caracterizó por una severa hambruna en los Países Bajos. Se había producido el desembarco en Normandía, los alemanes se habían retirado, los aliados habían avanzado, como consecuencia de esto todas las tierras de cultivo quedaron destrozadas, la ganadería se perdió bastante, los habitantes de esa región sufrieron una hambruna muy considerable. Bien, este era un dato que se conocía. En la década de 1990 empezaron a observarse en los Países Bajos una incidencia de diabetes tipo 2 bastante superior a la habitual. Y entonces los estudios epidemiológicos que se hicieron pusieron de manifiesto que la mayoría de estos pacientes que habían contraído diabetes tipo 2 en esos años eran los que habían sido engendrados precisamente durante el invierno del 44. En una situación en la que la ingesta calórica de las madres gestantes era muy inferior a la normal. Eran unos fetos malnutridos y entonces los investigadores pensaron, puede haber una relación de causa-efecto entre la malnutrición de la madre gestante y la aparición de la diabetes al cabo de 40 años. Y entonces se idearon un experimento muy sencillo pero enormemente ilustrativo. Se simuló la infraalimentación en ratas mediante ligadura parcial de las arterias uterinas, con lo cual el aporte de nutrientes al feto era muy inferior al normal. Y entonces lo que hicieron los investigadores fue comparar
el estado epigenético de un gen, concretamente el gen PDX1, que es un gen que controla codifica un factor de transcripción, pero que está implicado en la maduración de las células beta pancreáticas y en otra serie de factores que influyen en la diabetes, por ejemplo, transportadores de glucosa, etc. El gen PDX1 está controlando toda esa serie de factores, de manera que un déficit una represión parcial o total de este gen conduciría a una pérdida de respuesta ante la ingesta de hidratos de carbono. Bien, no les voy a cansar detallando la totalidad del experimento, pero simplemente en la parte de arriba de la figura tienen la estructura el estado epigenético de este gen, del promotor de este gen, en las isletas de control, es decir, de ratas gestantes normales a las que no se les había practicado ligadura de arterias. Entonces, como ven ahí, las histonas están acetiladas, que era una de las condiciones para expresión, y además hay una metilación, que es una metilación en la histona H3 de las que señalan actividad génica. Es decir, el gen tiene dos modificaciones epigenéticas, acetilación global y una metilación de H3 que favorecen la transcripción. Este es lo normal. El gen se está traduciendo. ¿Qué pasaba en las ratas operadas a las que se les había practicado esa ligadura de arterias uterinas? Bueno, pues aquí tenemos las isletas de los fetos de estas ratas. Los fetos de estas ratas seguían teniendo, aquí, dice represión de PDX1. Represión no quiere decir silenciamiento total, quiere decir que ha disminuido un poquito la expresión. Como ven, ya se han producido algunos cambios epigenéticos. Sigue existiendo esa marca de metilación que favorece la expresión, metilación no de DNA, recuerden que la metilación del DNA era la que impedía la transcripción, pero la metilación de histonas en una determinada posición, como es este caso, favorece la transcripción. Pero ya se ha perdido esa acetilación global. ¿Qué pasaba cuando ya se examinaban el estado de ese gen ya en neonatos? En este caso eran, ya 2 semanas, ya no son neonatos en la rata, ya es una rata joven, pero ahí ocurría que se había perdido ya la marca de metilación en las histonas y empezaba a aparecer una marca de metilación, que es otra marca de metilación distinta, que es ese triángulo de ahí, que es una marca represora. Es decir, que ahí ya la represión era mayor. Y finalmente, cuando esos descendientes de la rata habían llegado a la edad adulta, pues entonces la marca represora de metilación estaba en todo el gen y además se había producido una metilación de DNA con la consiguiente actuación de las histonas acetilasas, la represión total del gen. Una represión que había ido programando poco a poco y había tenido lugar en la edad adulta, como consecuencia de algo que había ocurrido durante el desarrollo fetal. De esta manera se pudo comprobar que efectivamente un cambio epigenético en el feto se podía traducir en cambios a posteriori. Enfermedades cardiovasculares. Voy a pasar muy deprisa, porque también son unos resultados de hace unos años. Entonces ahí ven una serie de enfermedades cardiovasculares y pueden ver al lado de cada una de ellas los genes que se ha demostrado que están implicados en la etiología de estas enfermedades. Bueno, pues por ejemplo, todos esos genes que aparecen ahí en el recuadro de cuya expresión depende la aparición de aterosclerosis,
pues resulta que se ha demostrado que se afectan por cambios en la metilación del DNA que están asociados a factores nutricionales. Ahí ven otro gen, el gen ENOS, que también está implicado en aterosclerosis, pero que también está implicado en la etiología de la hipertensión pulmonar. Y entonces este gen se afecta por alteraciones en la acetilación de histonas. O sea, una alteración en la acetilación de histonas de este gen puede conducir a dos tipos de patologías cardiovasculares distintas. El gen KCNIP2, que está implicado en la hipertrofia del ventrículo izquierdo, pues este gen se modifica su expresión por alteraciones en la acetilación de histonas. Es decir, que una serie importante de genes implicados en la aparición de enfermedades cardiovasculares pueden ver modificada su expresión como consecuencia de alteraciones epigenéticas. Y quizá no solo por estar de moda, sino porque es el último dato de que dispongo, es un artículo publicado hace menos de un mes, el 13 de octubre, en donde se demuestra, está publicado en Nature, y se demuestra que el coronavirus causante de la COVID-19, altera la expresión génica de las células huésped mediante un mecanismo epigenético. Y el mecanismo es muy curioso. El genoma del coronavirus, entre otras cosas, codifica una proteína, no se le ha dado nombres, un marco de lectura abierto, un Open Reading Frame 8, no se sabía qué función tenía, pero estos autores se dieron cuenta que tenía una secuencia que era, en cierto modo, homóloga a la de la histona H3. Hizo en dos regiones. Y en esas dos regiones coincide con la presencia de la lisina 9 o de la lisina 27, que son lisinas de la histona H3 susceptibles de ser acetiladas, en cuyo caso el gen queda activo, o de ser metiladas, en cuyo caso el gen se inactiva. Bueno, pues resulta que la proteína codificada por el genoma del virus tiene exactamente alrededor de una lisina la misma secuencia que tiene la histona H3, lo cual hace que, como además esta proteína es intranuclear, se mete en el núcleo de la célula huésped, se asocia con la cromatina, compite con las enzimas capaces de acetilar o de metilar la H3, como es una proteína muy abundante, impide la acetilación o la metilación de estas histonas con los consecuentes cambios. Distorsiona la modificación de histonas, induce la condensación de la cromatina, y esto puede explicar, aunque, claro, dada lo reciente de esta investigación, todavía no se ha estudiado, pero esto puede modificar muchos de los efectos secundarios de la infección con el SARS-CoV-2, que aparte de los síndromes de hiperinflamación o la disfunción multiorgánica que se produce por la aparición de la tormenta de citoquinas, pues hay otros muchos daños colaterales cuya causa no se conocía hasta ahora y podría estar relacionada con este efecto. Afortunadamente, las modificaciones epigenéticas son reversibles, a diferencia de las mutaciones, las translocaciones, las deleciones, etc. Y eso permite, abre una vía de esperanza, es decir, bueno, puede haber fármacos epigenéticos. Aquí les pongo un ejemplo de un ensayo clínico en el cual, ahí tenemos lo que hemos visto antes, la situación de los oncogenes y de los supresores de tumores en la célula normal y en la célula tumoral.
Bueno, pues aquí tenemos una situación, concretamente se trata de un cáncer de pulmón, en el cual un gen supresor de tumor está inactivo por una hipermetilación de una isla CpG. Bueno, se puso, el ensayo clínico consistió en administrar a los pacientes una mezcla de dos fármacos, la 5-azacebularina, que es un inhibidor de las DNA metiltransferasas, con lo cual reduce la metilación del DNA, y al mismo tiempo SAHA, que es un inhibidor de las histonas desacetilasas, con lo cual hace que las histonas pasen a estar acetiladas. Es decir, que estamos combinando dos cosas. Por una parte, impidiendo la metilación del DNA, por otra parte, desacetilando las histonas, con lo cual se puede relajar la estructura del supresor y expresarse el supresor. A la derecha pueden ver cómo es llamativa la reducción de la masa tumoral como consecuencia de este tratamiento. De estos fármacos están en uso, los inhibidores de desacetilasas se están utilizando y los inhibidores de metiltransferasas también se están utilizando en varios casos de cáncer. Y otros también. Los inhibidores de desacetilasas se están utilizando también en enfermedades mentales. Ahí no sé con qué resultado, pero se están utilizando también. Y aquí tienen un ejemplo mucho más reciente de este mismo año, en el cual tenemos otra vez un caso de una proteína, en este caso es distinta de la que hemos visto antes, una proteína llamada BET, que es capaz de reconocer una combinación específica de acetilaciones de histonas. Normalmente, y por un mecanismo similar al que hemos visto antes, cuando se produce esta combinación de acetilaciones y se une la proteína BET, esta proteína activa la transcripción de este gen. Si este gen es un oncogen, pues está produciendo evidentemente una alteración patológica. Bueno, pero lo que han descubierto estos autores es una molécula que le llaman JQ1, que es un inhibidor muy fuerte de la proteína BET. De manera que cuando se administra este inhibidor, se une a la proteína BET, esta no se une a esa combinación específica de acetilaciones de histonas y como consecuencia el gen no se expresa. En este caso concreto, pues es la expresión de un oncogen, por ejemplo, el caso del MYC, y también esto es un prometedor avance en la terapia epigenética. Rápidamente, porque ya se lo había prometido, influencia del medio ambiente. Bueno, pues evidentemente nosotros sabemos que el genoma determina el fenotipo de una persona, pero lo hace a través de lo que podríamos llamar el epigenoma, puesto que ya hemos visto cómo las modificaciones epigenéticas pueden modificar la expresión génica. Se sabe también que el medio ambiente influye en el fenotipo. ¿Pero cómo? Bueno, pues influye a través de las modificaciones epigenéticas. Ese interrogante lo podemos contestar viendo cómo, bueno, luego veremos un poquito más de detalle, pero el humo del tabaco altera metilación en las islas CpG, el alcoholismo crónico conduce a una hipermetilación de P16. El P16 es una proteína que actúa como supresora de tumor y que al hipermetilarse deja de expresarse y por consiguiente puede producir un desarrollo tumoral. Y las dietas ricas en fibra se ha comprobado que disminuyen la metilación del gen de la epirregulina, que también está implicado en muchos procesos oncológicos. Claro, ¿esto a qué se debe? Pues esto se debe a que toda esta colección de moléculas que ven ustedes ahí, que son moléculas muy importantes en el metabolismo secundario, ya nos han ido saliendo que están relacionadas con las modificaciones epigenéticas. La acetilcoenzima A,
que se produce por el metabolismo de hidratos de carbono y de grasas influye en la acetilación de histonas. La S-adenosilmiotonina, que ya hemos visto que sus niveles dependen de las vitaminas B, de metionina, etc., está implicada en la metilación de histonas y de DNA. El alfa-acetoglutarato, del cual hemos visto que influye en la desmetilación de histonas y de DNA, pues se produce a partir de múltiples nutrientes. Y finalmente, NAD, FAD y ATP, que son productos del metabolismo energético, están implicados en la desacetilación de histonas, en la desmetilación de histonas y de DNA y en la fosforilación de histonas. Con esto queda claro que la alimentación, el estilo de vida, etcétera, puede influir mucho en las modificaciones epigenéticas. El tabaco, por ejemplo, contiene acroleína que modifica la acetilación de histonas. Otros componentes del humo del tabaco modifican la metilación del DNA. En el caso del alcoholismo crónico, se ha demostrado que existe una hipermetilación de un gen supresor. Las dietas ricas en fibra modifican la metilación del gen de la epirregulina y por consiguiente también pueden influir en la aparición de cuadros patológicos. Y para terminar, solamente dos palabras sobre la transmisión hereditaria de estas modificaciones. Es posible heredar una modificación epigenética adquirida, por ejemplo, por un hábito de vida. Ahí tenemos un ejemplo enormemente sencillo. Por ejemplo, una madre gestante que fuma. El humo del tabaco ya hemos visto que tiene una serie de efectos nocivos sobre la modificación de histonas. Indudablemente, esto está influyendo en el feto, es decir, que pasaría de la generación maternal a la generación filial el efecto epigenético. Pero si influyera en las células reproductivas del feto, ya el efecto se transmitiría a la tercera generación. Bueno, en este otro ejemplo vemos cómo en el desarrollo embrionario inicial, pues, por ejemplo, el contenido bajo en proteínas, pues en la trompa de Falopio, pues puede distorsionar el balance de citoquinas y alterar el desarrollo embrionario. Esto sería algo en consecuencia de la alimentación. Pero también en el caso de la fecundación in vitro, pues ocurre que no solamente la desregulación de la composición de los medios que se emplean, sino también simplemente la manipulación mecánica del embrión puede inducir cambios epigenéticos. No se sabe por qué mecanismo, pero está demostrado que los induce en el embrión resultante. Y esto ocurre, por ejemplo, también en el caso del padre. No solamente no vamos a echar la culpa de todo lo que ocurre a la madre gestante. El padre también puede transmitir modificaciones epigenéticas a su descendencia, y eso se debe a que en el genoma del espermatozoide normalmente todos los genes están empaquetados no con histonas sino con protaminas, que hace que haya un estado de condensación brutal, ¿no? El DNA en la cabeza del espermatozoide tiene un estado de condensación muy superior al que puede tener el óvulo de la madre, ¿no? Pero hay algunas regiones del DNA paterno que mantienen una estructura de cromatina clásica. Esas regiones son las de algunos genes muy singulares que tienen que expresarse en los primeros estadios del desarrollo embrionario. Y entonces, gracias a que tienen ya una estructura ya no tan compacta, una estructura más clásica, digamos, pueden estar en condiciones de expresarse pues, en un embrión de 2 células ya. Bueno, pues claro, esto es un arma de doble filo,
porque esos genes que están en una configuración más abierta y que les permite expresarse en un momento temprano del desarrollo, son también susceptibles de ser modificados epigenéticamente por los hábitos alimenticios, etcétera, del padre. Y entonces esas modificaciones epigenéticas se transmitirían también a la descendencia. A modo de disculpa, ahora me harán ustedes preguntas y yo me imagino que la doctora Ballester me está diciendo que no me preocupe, que si me preguntan algo que no sé responder, les diga, eso se debe a la epigenética y ya está. Pues ya está, muchas gracias. Bueno, pues vamos a iniciar un turno de preguntas o de comentarios. No sé si hay algún en el chat o si hay alguna pregunta o algún comentario. Preguntas y respuestas. No hay ninguna. Bueno, yo en primer lugar, antes de nada, felicitarle por la conferencia porque es un tema, bueno, para mí súper alejado por lo que yo me dedico. Yo soy especialista en medicina interna y en enfermedades infecciosas. No tan alejado de las enfermedades infecciosas. Pero también. Y además por el público que veo, pues nos pilla bastante alejado, ¿no? Y la verdad que hemos entendido muy bien todos esos mecanismos, ¿no? Y yo le quería hacer una pregunta en cuanto a lo que es el medio ambiente, la influencia que el medio ambiente puede tener en los fenómenos epigenéticos. Fundamentalmente ha hablado de aspectos de nutricionales, tóxicos. Mi pregunta es si el estrés crónico puede inducir modificaciones epigenéticas. Si eso está estudiado, imagino que sí. Puede, sí. Se ha estudiado. Lo que ocurre es que en gran parte de estos estudios que se han hecho de influencias medioambientales, conductuales, etcétera, sobre la modificación epigenética, se ha establecido una correlación clara, pero no se ha conseguido llegar a determinar exactamente la causa. O sea que el estrés produce cambios epigenéticos, eso está sobradamente demostrado. Ahora, ¿cuál es la ligazón? ¿Cuál es la relación causal del estrés al cambio epigenético? Todavía se desconoce. Y eso ocurre en muchas cosas. Antes mencionaba eso de la manipulación mecánica del embrión, induce cambios en la metilación del DNA. Está comprobado, pero ¿cuál es la causa? No se conoce. Bueno, la verdad es que es fantástica, vamos, en fin, ha sido excelente la conferencia, extraordinariamente didáctica, clara, con un enorme rigor, actualizada en esa visión. Y bueno, pues en el caso mío todavía es más complicado, ¿no? Bueno, yo creo que lo importante es ver la trascendencia de esta visión tan. Y yo conocía el artículo de Paddington, pero es muy diferente. O sea, cuando él habla tiene un dibujo que es el paisaje epigenético, ¿no? Sí, de la bolita que... Exactamente, ¿no? Pero vamos, que por lo que veo es completamente... Digamos, luego hay una actualización de su visión, sí, que lo que hace es acuñar el término prácticamente, sí, ¿no? No, efectivamente, Waddington acuña el término y pone ese ejemplo. El ejemplo es una especie de tobogán en el que hay una bola que se va deslizando y el surco se va dividiendo y la bola, pues al azar puede irse por un sitio o por otro. Y sigue teniendo actualidad esto, porque efectivamente, bueno, nosotros achacamos esos cambios al azar porque no sabemos exactamente cuál es la causa, ¿no? Pues al azar aparece más acetilaciones o más metilaciones. Bueno, posiblemente no sea tan al azar, haya una relación causal, pero que, bueno, para eso está la investigación, para ir tratando de avanzar en ese terreno. Bueno, aquí tenemos insignes, digamos, académicos y profesores y doctores que están aquí presentes en la sala. Pedimos que intervengan. El doctor Medrano, por favor. Un segundito que trae el micrófono. Sí.
Enhorabuena, Luis. Muchas gracias por la aportación tuya. Ha valido la pena estar presente. Gracias, Justo. Digamos que la era digital no puede suplantar completamente lo que es la efectividad de la presencialidad. El ser humano, el comportamiento, ha sido un debate durante muchos siglos si es totalmente condicionado por la genética y cuánto se debe a la cultura. La cultura que podemos decir que viene de hace unos 10.000 años, por no hablar de los últimos 5.000. Y la pregunta, siendo la cultura un factor ambiental, no cabe duda, quizás un poco cercano a la pregunta de Diego, pero ¿cómo ves tú la aportación de la cultura a la humanidad, al ser humano, a lo largo de los últimos milenios en cuanto a la modificación de la actitud benévola y malévola del ser humano? Pues ahí yo no me atrevería a decir que todo sea epigenética. Indudablemente, lo que es una idea demasiado simple, es decir, que todo el comportamiento del ser humano depende de su DNA, no es cierto. Por lo pronto, depende de la secuencia del DNA, pero también depende de modificaciones epigenéticas, como hemos visto. El caso de la cultura, claro, la cultura, si tú ves esos gráficos que hay, por ejemplo, en la evolución humana, se va viendo cómo va cambiando la evolución del hombre, del Homo sapiens, a nivel biológico, estrictamente hablando. No, es que hay un cambio mínimo entre los primitivos Homo sapiens y los Homo sapiens sapiens actuales. Hay muy poquita diferencia genética. Sin embargo, desde el punto de vista cultural, hay un cambio brutal. O sea, hay un momento, aproximadamente hace 100.000 años o una cosa así, en la que mientras que el cambio genético sigue un ritmo más o menos uniforme, el cambio cultural se dispara. Es cuando empieza pues todas las manifestaciones culturales de arte, de religiosidad, del lenguaje, etc. Claro que todo eso hace posible que el Homo sapiens actual sea muy distinto del hombre de las cavernas desde un punto de vista cultural y, sin embargo, biológicamente sigamos siendo muy parecidos. ¿Hasta qué punto eso se va heredando de padres, se va transmitiendo de padres a hijos? Es difícil porque, claro, los factores culturales indudablemente influyen muchísimo en las relaciones paterno-filiales. El hijo de una familia que tiene muchos libros, pues es más fácil que sea aficionado a la lectura que el hijo de una familia en la cual no hay ningún libro en la casa, ¿no? Eso, claro, ¿eso es epigenético? No lo sé. O es simplemente una cuestión de aprendizaje por imitación que también se da. Si hay factores epigenéticos en eso, yo no me atrevería a afirmarlo, pero lo que sí está claro es que el desarrollo cultural sufre un disparo brutal, pues con la aparición de la racionalidad y con toda esa serie de acontecimientos que acompañan el desarrollo del Homo sapiens actual. Y si se me permite inmediatamente la palabra, porque además el sentido de cultura es que es muy amplio, es el conjunto de creencias, valores, hábitos. Entonces, dentro de esa cultura está, por ejemplo, el tema de la alimentación, etcétera, es decir, que eso forma parte del intelecto. Sí, muy interesante. El doctor Moya tiene la palabra. Sí. Bueno, Luis, yo me uno a las felicitaciones previas, no las repito, aunque sí que las siento absolutamente por las repeticiones nunca son buenas. Yo te quería preguntar una cosa un poco más concreta. Es decir, ¿tú crees, y yo por qué te pregunto esto, que las variaciones epigenéticas no es sino un fenómeno natural del desarrollo del ser vivo?
Y lo pregunto por lo siguiente. Esto hace, pues, en un número que no hace mucho tiempo, en JAMA, viene como la determinación de metilación de citosina en una fuente de DNA bucal es capaz de predecir la edad gestacional de cualquier pretérmino, con una precisión que es superior a la de la ecografía, que es superior, esto es decir, está perfectamente concentrado. Es decir, que a tenor de cómo varía ese contenido de DNA metilado en la mucosa bucal, facilísimo de obtener, esto se detecta la edad gestacional de ese pequeño pretérmino con una sentencia de estado. Entonces, evidentemente, esto para mí lo que traduce es una especie de evolución natural y consustancial, de acuerdo que se produce también con la patología, como decías tú antes, con el estrés, que también se sabe también esto, pero esto es una respuesta, como yo diría, de como natural de la situación biológica. Eso es lo que a mí se me ha ocurrido, pero quisiera saber tu opinión. Hombre, yo diría que sí y que no. Que sí, en el sentido de que efectivamente las modificaciones epigenéticas se pueden ir acumulando a lo largo del desarrollo de la misma manera que se van acumulando las alteraciones genéticas, las mutaciones. Pues, claro, ¿por qué ahora hay más incidencia del cáncer que hace 100 años? Pues porque la gente vive más y da más tiempo a que se produzcan esas alteraciones. Y lo mismo ocurre con las alteraciones epigenéticas. Pero eso sería el sí. Pero el no es un experimento que llevó a cabo Esteban Ballester. Esteban Ballester, antes ha comentado la doctora Ballester que bueno, pues gracias a Dios ha habido muchos buenos discípulos míos que además lo suelo decir con orgullo, han llegado mucho más alto que yo, y uno de ellos es Esteban Ballester, que tuve la fortuna de dirigir la tesis aquí en Valencia hace ya más de 20 años, y ahora pues es group leader en el Instituto Carreras de Leucemia en Barcelona, y además está contratado por la Universidad de Shanghái, donde se ha ido recientemente. Bueno, este es un genio de la epigenética y, por ejemplo, tiene un trabajo paradigmático en el que han estudiado una serie de gemelos univitelinos y han estudiado la metilación del DNA a lo largo de la vida de estos gemelos. Entonces se ve que mientras que las parejas de gemelos son de poca edad, la metilación del DNA es prácticamente similar. Bueno, por supuesto, al ser gemelos univitelinos, el genoma es idéntico, ¿no? La metilación del DNA es similar en los dos hermanos. A medida que va avanzando el tiempo y cuando comparan parejas ya de gemelos de 50 o 60 años, se ve que hay bastantes diferencias en la metilación del DNA. Lo cual quiere decir que, además de las modificaciones que se van introduciendo por el tiempo, por el paso del tiempo, están las modificaciones que se van introduciendo por el estilo de vida. Cuando se trata de hermanos gemelos, pero que cada uno vive en un sitio distinto y con tal, pues se han introducido unas modificaciones diferentes, lo cual quiere decir que hay dos factores, el factor tiempo y el factor ambiente, por decirlo así. Y claro, saber discernir entre uno y otro no es especialmente fácil. El doctor Cuadrado, que también tenía una pregunta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias porque, sobre todo en la charla que ha presentado, a mí me ha abierto una ventana que no la conocía bien y que la desconocía sobre el tema de lo que es la epigenética y su relación con las enfermedades. Y ha hablado del COVID y ha hablado de la patología o cómo puede producir enfermedad el COVID a través de la epigenética. La verdad es que me voy a atrever a hacer esta pregunta sabiendo que es muy delicada, ¿no? Hemos entrado en un nuevo campo de la terapia, porque hasta ahora no se habían utilizado vacunas que utilizasen pues productos externos para modificar de alguna manera el RNA y el DNA de las células. Mi pregunta es, ¿usted cree que esto puede tener alguna relación
en cuanto en el futuro que pueda modificar la epigenética de esas células? Sé que es una pregunta un poco elucubrativa. Que se pueda modificar. Perdón, no he mencionado que entre las patologías asociadas a cambios epigenéticos está determinadas hipoacusias, y es el caso mío. O sea que bueno, perdona, que me decía que si se podría modificar. En el COVID sí. hemos entrado en una, digamos que, en exploración de un tipo de terapia que hasta ahora no se había utilizado, porque es un poco el estimular a través de un agente externo que tu propia célula produzca anticuerpos frente a algo, pero que lo hacemos desde dentro del núcleo, no desde... Entonces, mi pregunta es si eso puede tener en un futuro alguna modificación de la epigenética de la célula. Sé que es una pregunta especulativa, pero bueno, la dejo ahí para que se está refiriendo a vacunación con la utilización de RNA mensajero en las vacunas. Al fin y al cabo, la utilización de RNA mensajero en la vacuna es una manera de introducir la proteína en el organismo de una manera indirecta. O sea que es, en lugar de introducir directamente el antígeno, lo que se introduce es el RNA que produce la proteína antigénica, ¿no? O sea que en ese sentido la estrategia es distinta, parece que tiene algunas ventajas, pero si eso se puede utilizar con finalidad de modificar alteraciones epigenéticas, yo pienso que no es fácil, ¿no? Porque claro, habría que introducir un RNA mensajero que codificara pues, una histona desacetilasa, etc. El problema de ese tipo de tratamientos, que es al fin y al cabo el mismo problema que plantea el ensayo clínico este que he mencionado en la reducción del cáncer de pulmón, es que son modificaciones no dirigidas a un locus específico del genoma, sino modificaciones en general. O sea, cuando nosotros desacetilamos histonas, estamos desacetilando histonas en todo el genoma, ¿verdad? Si tenemos la suerte de desacetilar las histonas de un supresor de tumores, estupendo, pero podemos estar también desacetilando histonas de algún gen que tenga un efecto perjudicial. Es decir, que el caso de una terapia basada en RNA mensajero pienso que tendría ese mismo inconveniente, que no sería fácil de dirigir a una diana específica, a no ser que se añadiera alguna otra, bueno, como también hay ya sistemas de inmunodirección del fármaco a la célula que se desea modificar, pero si no se hace de esa manera, pienso que sería muy difícil conseguir un efecto óptimo. Sí, un momento, la doctora Milagros García Barbero tiene la palabra, pero previamente vamos a leer un par de comentarios de Maribel Leal. El comentario es lección magistral, nivel de excelencia, un abrazo. Bueno, es de Maribel Leal, pero es de Carmen Leal, a través de Carmen Leal. Y de la misma presidenta nuestra, un excelente ejemplo de lo que es un maestro. La Real Academia se enorgullece de tenerte. Carmen Leal. Bueno, Carmen es amiga también, ¿qué va a decir? Claro. Tiene la palabra García Barbero. Hola, buenas tardes. Bueno, yo sí que lo voy a expresar porque realmente para la gente que no trabaja realmente en estos campos es complejo seguir la bioquímica. Yo la recuerdo como algo terrible en la carrera, encima se la dan a uno en primero que no entiende nada y realmente creo que lo ha expresado de una forma que lo hemos, supongo, entendido todos, más o menos, ¿no? Pero a mí me surge una duda y es las modificaciones epigenéticas, digamos que son personales, ¿vale? Transmisibles o no transmisibles. Unas son transmisibles, por lo que he entendido, y otras no. Yo estaba pensando en, por ejemplo, las transmisiones que hay epigenéticas, sobre todo en niños adoptados, rusos, por ejemplo, que casi todos vienen de familias alcohólicas o drogadictas, que prácticamente todos tienen síndromes de hiperactividad, ¿no?
Entonces, mi pregunta un poco es, ¿esa epigenética, supongo, paterna o materna, se ha convertido en una genética en los niños o es una epigenética transmisible o no? Es decir, lo que ha pasado de la primera, segunda y tercera generación. Esa es una. Y la otra es, yo creo que tanto la proteómica o la genómica, que ahora están tan en boga, y la inteligencia artificial, su opinión es que contribuirá o facilitará en un periodo relativamente la comprensión de tantísimas preguntas que hay relacionadas con la epigenética en distintos campos o en distintas enfermedades. Sí, es una cuestión interesante. Claro, el ejemplo que he puesto antes, aunque sea distinto, ¿no?, de las ratas diabéticas, pone de manifiesto que alteraciones durante el desarrollo fetal se pueden poner de manifiesto muchos años después. ¿Qué pasa con un niño adoptado? Pues, bueno, pues indudablemente lo que haya ocurrido, la historia de su madre y de su padre, influye indudablemente en su desarrollo. ¿Hasta qué punto esto es irreversible? Afortunadamente los cambios epigenéticos no son irreversibles y entonces con el tiempo pueden ir revirtiendo en algunos casos, en otros no. El ejemplo de las ratas está bien claro, ahí no hay reversión. La descendencia sigue teniendo ese defecto que adquirió durante el desarrollo fetal. Posiblemente en este caso se trata de un efecto muy concreto sobre un gen específico y esos otros casos producidos pues, por conducta desordenada de los padres durante el embarazo o previos al embarazo, como decíamos en el que podía ocurrir en el caso del padre, pues indudablemente dejan una impronta en la descendencia que no sabemos hasta qué punto puede revertirse o no. En cualquier caso, lo que sí que significaría esto es como una especie de llamada de responsabilidad. Es decir, que la conducta que nosotros sigamos, igual, lo mismo que se habla del fumador pasivo, por ejemplo, pues habrá que decir que la conducta que tenga el padre o la madre puede marcar la descendencia de una manera que hoy por hoy es imprevisible en muchos casos. Con respecto a la otra cuestión, sí, el estudio del metaboloma, bueno, indudablemente la metabolómica es algo que está muy de moda, pero no muy de moda en el sentido de curiosidad, sino que efectivamente está permitiendo avanzar en muchísimos casos. Y teniendo en cuenta la enorme influencia que tiene el metabolismo en la epigenética, o sea, hay multitud de estudios que relacionan cambios epigenéticos con metabolismo. Pues indudablemente un estudio del metaboloma completo correlacionándolo con los cambios epigenéticos está todavía por hacer y indudablemente será algo que permita avanzar mucho en las relaciones causa-efecto. El doctor Sánchez del Campo. Bien, ya maestro, profesor, hay personas que tienen el don de quitar la palabra y en todos los casos. Bien, siempre me ha sorprendido, lo leí hace algún tiempo, que en los reptiles, fundamentalmente en las tortugas marinas. En las tortugas marinas, cuando hacen la puesta, hay algunas que lo hacen muy alejado de la línea litoral y otras que lo hacen más cerca. Todas las que se van más lejos, de los huevos salen hembras y las que están cerca de la costa salen machos. Bueno, podría ser un caso muy típico de cómo la epigenética, hasta ese extremo, puede determinar el sexo. Siempre me ha impresionado y parece ser que en efecto es así. En la actualidad, sé que hay alguna línea de trabajo de alguna persona conocida que está trabajando sobre cómo en una mujer grávida el hiperestronismo puede repercutir en que los fetos hembra, sean adultos,
tenga mayor probabilidad de tener algún tipo de cáncer de mama. ¿Las hormonas se puede considerar sin duda como elemento epigenético? Las hormonas. No, yo no las consideraría elementos epigenéticos. La acción hormonal indudablemente influye en la regulación de la transcripción, como influyen tantos cientos de factores transcripcionales como hay. Y entonces son cosas que están influyendo en la transcripción, pero que les falta uno de los requisitos que se exigirían para definirlo como un cambio epigenético. O sea que producen cambios en la expresión génica sin alterar la secuencia del DNA, pero no son heredables ni siquiera se ve que sean potencialmente heredables, a no ser que entremos en la cuestión de que efectivamente pues, el gen del que depende en último término el nivel hormonal en esta persona esté alterado, pero entonces ya sería no un defecto epigenético, sino un efecto genético de ese gen. Yo no lo llamaría un efecto epigenético. Con respecto a las tortugas no tenía absolutamente ni idea de esa situación y es verdaderamente curiosa. No sé a qué se puede ver. Hay algunas cosas, si me permite, en el comportamiento animal que tiene que estar relacionado con la epigenética, que son extremadamente curiosas, como es, por ejemplo, la herencia de la aversión a determinados olores por parte de la rata. O sea que hay unos experimentos clásicos en los que se ha hecho que las ratas odien un determinado olor. En este caso se trata de un olor de un compuesto químico no natural, con lo cual la rata no se ha puesto en contacto con él jamás, y que en la jaula de la rata se pone ese elemento y cuando la rata se acerca ahí sufre una pequeña descarga eléctrica. Entonces la rata, claro, acaba resultándole repugnante ese olor, no por el olor en sí, sino por la descarga que sufre. Bueno, pues hasta la segunda generación de esas ratas conservan la memoria de ese olor. Cuando no se han visto expuestas a ese olor, jamás ni se les ha asociado con la descarga eléctrica. Nietos de esas ratas se les pone en presencia de ese compuesto químico y salen huyendo. No se ha modificado el DNA, tiene que haber alguna modificación epigenética heredable, pero no se sabe tampoco cuál es. Bueno, pues nada, si no hay ninguna pregunta más, damos por clausurado el acto de hoy. Les reiteramos nuestra enhorabuena y emplazamos para la próxima sesión, que será el miércoles 14 de diciembre, y que la conferencia se titula Aplicaciones de la inmunoterapia, que sabemos y que deberíamos saber a la hora de aplicarla. El conferenciante es el profesor José Miguel Sempere, que es catedrático de Inmunología, director del Departamento de Biotecnología de la Universidad de Alicante. El próximo miércoles 14 de diciembre. Muchísimas gracias en nombre de la Academia y muchísimas gracias al profesor Franco. Muchas gracias.